venir. Este salmo lo escribe un anciano. El salmo no tiene un título ni un autor en su encabezado, pero yo le quiero asegurar que este salmo fue escrito por el rey David. De hecho, el Salmo 71, versículos 1 al 3, es idéntico al Salmo 31, versículos 1 al 3. Usted lo puede revisar después. El Salmo 31 tiene el encabezado que es escrito por el rey David. Y los 3 primeros versículos son idénticos al Salmo 71, excepto por una palabra. Una palabra es distinto el Salmo 71 al Salmo 31. El 31 es de David, por lo tanto yo creo que también el 71 lo es. Solo una palabra es diferente. En el Salmo 71 dice el versículo 3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Ese continuamente no está en el Salmo 31. Y obviamente aquí, siendo anciano, David aumenta esa palabra continuamente porque él tenía la suficiente edad para dar testimonio de que tras años y años y años, Dios había sido su refugio. Yo creo que este salmo es de David. Este es un salmo de David y si tú te fijas, el Salmo 72, el que sigue, es un salmo que dice en su encabezado para Salomón. Y es realmente un salmo mesiánico regio que habla acerca del reinado de Jesucristo. En su momento fue dedicado para Salomón y el que lo escribe es su padre, David. Justo cuando David va a dejar el trono y lo va a tomar Salomón, David escribe como su padre este Salmo 72 para encomendar a su hijo a la gracia de Dios, a este nuevo reino que iba a tener sobre todo Israel. Así que con toda seguridad lo que tenemos en el Salmo 71 es el último salmo de David anciano y el Salmo 72 simplemente es un salmo que él escribió para su hijo, el siguiente rey. Si tú te fijas en el Salmo 72, versículo 20, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Por lo tanto, el Salmo 71 es un salmo del rey David. Es el último salmo. Es el último salmo de David, último que escribe. Aquel cantor de Israel, aquel poeta hebreo, aquel pastor de ovejas, aquel que tocaba el arpa y aquel que se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios, escribe el último salmo de su vida, último salmo del rey David. Si tú te fijas, todo el salmo que ya se leyó es una oración, siempre está hablando en primera persona hacia Dios. No me desampares, sé mi refugio. Es una oración, pero es una oración muy privada, es una oración muy personal, es una oración muy íntima del anciano David a su Dios, el que ha sido su Dios por años y años y años. La Biblia no dice la edad a la que muere el rey David, pero los conteos y las matemáticas en cuanto a su reinado, en cuanto a su vida, calculamos que más o menos el rey David debió haber muerto entre los 70 y los 80 años. Realmente no un hombre muy mayor, menos para hablar de esos tiempos que vivían bastante. El rey David muere, y esto está en 1 de Samuel, primeros capítulos. 40 años había sido rey sobre Israel. Y muere en unos 75 años quizá, y tú pensarás, ¿por qué tan joven? Pensando pues que aquí tenemos a una dama de 98. David muere joven porque, ¿te acuerdas que él fue un guerrero? Él se acabó su cuerpo en la guerra. Él se gastó su vida en las batallas. Él no murió viejo, pero ya estaba acabado. La guerra lo había desgastado. Recuerda que él fue un hombre de guerra. Él fue un hombre de batallas, él fue un hombre de combate. Él fue un hombre que traía las marcas de la guerra en su cuerpo. Él sabía una cosa muy bien y es matar. Y el ambiente de guerra le acortó la vida y quizá a los 75 años él muere. ¿Recuerdas? Era tan anciano que nada le calentaba los pies. Toman a Abisag,
una virgen, lo ponen ahí para que le caliente los pies al rey David. La Biblia clara, nunca la conoció. David no volvió a cometer adulterio después de Betsabé y después de ese gran arrepentimiento que tuvo. Pero David en su vejez estaba allí. Seguía siendo el rey, pero era demasiado viejo incluso para calentarse a sí mismo su cuerpo en la cama. Lo que tenemos aquí es el salmo que él escribe en esa última etapa de su vida. Es un anciano, es un viejo, el cuerpo ha sido desgastado, las memorias abundan, su fuerza se ha debilitado, la onda ya no la puede girar más, la espada ya no la puede ni siquiera levantar. El gran David que mató a Goliat ya no está aquí, es solamente un anciano, débil anciano, orando al Dios que lo sostuvo desde que era un niño, orando a su Dios que lo sostuvo por años hasta ser viejo. Esto es una oración. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un salmo geriátrico. ¿Sabes lo que es la geriatría? La geriatría es la rama de la medicina que se encarga de dar el cuidado a los adultos mayores o a los ancianos. Los geriatras son aquellos médicos especializados en atender a los adultos mayores. Aquí tenemos un salmo geriátrico, un salmo de un ancianito, un salmo de alguien que ha vivido lo suficiente para contarnos del Dios verdadero. Y si el Salmo 23 lo escribe en su plena juventud, y dice, Jehová es mi pastor, el Salmo 71, años después, David termina diciendo, tú eres mi refugio, mi roca y mi fortaleza. Alguien ha dicho, entre más anciano eres, más preocupado te vuelves. Uno pensaría que la vejez es la etapa cuando debes estar más relajado, que la vida ya no te debe de fatigar porque te has realizado, has alcanzado metas, y pensaría uno que cuando llegas a la vejez es la mejor etapa de la vida, al menos eso piensan muchos. Y quizá tú lo piensas, llegar a viejo, tener lo suficiente, no preocuparme de nada, tener los ingresos que quiero, estar donde yo quiero, vivir de la forma que yo quiero y disfrutar los años últimos de mi vida, porque trabajé muchos antes para poder gozar de eso, de esa etapa final. Bueno, no siempre es así. La realidad es que entre más anciano eres, más preocupón, más preocupado, más afligido, más angustioso te vuelves. Y aquí tenemos a un David así, anciano, pero todavía con angustias y preocupaciones. Solo quiero compartirte que este salmo, y es todo lo que te voy a decir, este salmo menciona las 6 necesidades fundamentales de un anciano. Te lo voy a decir y es todo, nos vamos a comer. Las 6 necesidades fundamentales espirituales de un anciano. Tú no puedes encontrar eso en el mundo, lo que necesita un anciano. Un geriatra no te puede decir lo que necesita un anciano. Está bien las medicinas y todo, y gracias a Dios por ello. Pero si tú quieres conocer lo que un anciano realmente necesita, David en el Salmo 71 expresa las 6 necesidades fundamentales de todo anciano. Y por eso te dije, si tú eres anciano, esto te queda. Si vas a ser anciano, esto te va a quedar. Si convives con un anciano, esto lo necesitas. David expresa las 6 necesidades fundamentales y espirituales de un anciano. Y quiero comenzar con la primera. Cada estrofa o casi cada estrofa es una necesidad. Versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por favor, no cierres tu Biblia durante todo el tiempo de que te comparto estos pensamientos. En estos 3 versículos, el anciano David comienza expresando la primera gran necesidad de un anciano. Mira, por favor, versículo 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Versículo 3. Sé para mí una roca de refugio. Al final del 3, tú has dado mandamiento para salvarme, hablando de ese mismo refugio. Y termina diciendo de ese refugio, tú eres mi roca y mi fortaleza. David inicia la primera estrofa de este salmo geriátrico diciendo que la primera necesidad de todo anciano es refugio. El anciano necesita un lugar de refugio. El anciano necesita una fortaleza, una roca,
Una vez hablaba con una persona y me decía, que es mayor, me decía, es que pastor, cuando llegas a viejo necesitas siempre la fuerza de otro, necesitas la ayuda de un fuerte. A veces puede ser tu hijo, a veces puede ser tu hija, a veces puede ser tu esposo si lo hay, o tu esposa. Pero cuando llegas a ciertas edades, todo se te debilita, las emociones se te debilitan, los nervios se te debilitan, tus pensamientos se vuelven frágiles, todo tu ser se vuelve endeble y necesitas la ayuda de un fuerte. Es cierto, David aquí lo dijo. Le llama a Dios su refugio en 2 ocasiones. Sabes, David no decía que su refugio estaba en la honda o en la espada. Tampoco David dice que su refugio estaba en su general o en su ejército, que para ese tiempo era un ejército invencible ya. Él dice, mi refugio no está en mi ejército. Mi refugio tampoco está, dice David, en mi reino, el cual era grande y bueno en gran manera ese reino porque había ganado y había alcanzado territorio. Pero David dice, mi refugio no está en eso. Mi refugio no está en la espada, porque él mismo reconoció antes que no era su espada lo que le daba la victoria, sino su Dios. David dice, mi refugio no está en nada de eso. Y sabes, tampoco hoy. Hoy el refugio, la fortaleza, la fuerza de la gente no está en el dinero. Si tú piensas que en las posesiones te van a dar tranquilidad cuando llegues a la vejez, las riquezas te van a causar más dolor de cabeza en la vejez que felicidad. La riqueza, las posesiones, la acumulación, no te da el refugio que necesitas para la vejez. A veces uno piensa y dice, quiero tener cosas para sentirme seguro. Falso, no te lo puede dar las cosas materiales. David dice, mi refugio no está en eso, mi refugio está en Dios. Por eso el versículo 2 invoca y dice, socórreme, líbrame en tu justicia. Sé para mí una roca de refugio. La ayuda de David era su Dios, su fuerte, su refugio. Cuando tú ves a un anciano, tú debes reconocer que lo que ese anciano necesita es un refugio. Y el único refugio que puede ser real en la vida de un anciano es Dios. Es Dios. La vejez no tiene por qué llegar a ser una etapa de amargura. Todos conocemos un anciano amargado, ¿verdad? La vejez no tiene que ser así, si Dios es tu refugio. Cuando Dios es tu refugio, como David, incluso puedes cantar y alabar aún desde el lecho de tu cama. David dice, Dios ha sido mi refugio. Primer necesidad fundamental de un anciano, refugio. Y ese refugio es Dios. Vételos grabando. Número 2, versículos 4 al 6. Dice David, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. En esta estrofa, versículos 4 al 6, David repite un poquito lo de la primera estrofa en el versículo 4 y dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Una vez más, tú eres mi refugio. Pero dice en el versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Y a continuación dice, seguridad, seguridad. La idea de esa palabra es protección, protección. David le dice a Dios desde su vejez, Señor, tú has sido mi protección desde mi juventud. En ti he sido sustentado. Esa palabra señala lo mismo, protegido, resguardado. Y dice David en el 6, ve qué precioso, en ti he sido sustentado desde el vientre. ¿Quién protegió a David desde el vientre? El mismo que te protege a ti y a mí, nos protegió en el vientre, y es Dios. Dice, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Esta segunda estrofa, David dice que la segunda necesidad fundamental de un anciano es protección, sentirse protegido. No solo tener un refugio, sino sentirse protegido. Y David expresa en esta segunda estrofa cómo desde el vientre, la juventud, la menciona ahí, y su etapa actual, la vejez, Dios era su protector. ¿Es que menciona las 3 etapas? Desde el vientre, su juventud, y ahora como anciano,
David dice, Dios ha sido mi protección desde mi juventud, desde el vientre de mi madre. Tú, y dice el versículo 5, ¿eras mi esperanza? No, tú eres mi esperanza. La protección del anciano en su vejez es Dios. A veces hay personas que quieren llevar a los ancianos a un asilo o, en los peores de los casos, a algún tipo de lugar un poquito más triste, porque creen que ahí se les va a dar el cuidado que ellos necesitan. El cuidado de un anciano obviamente debe recaer sobre la familia, sobre los hijos, pero hay una protección que no le pueden dar los hijos, es la protección de su corazón y esa la hace Dios. Dios es su protección. El mismo que le cuidó desde el vientre es el mismo que le cuidará en la vejez. Qué hermoso es que David compara esto, porque en el vientre no hay mano que te cuide más que la de Dios, y en la vejez es igual, no hay mano que te proteja, solo la del Señor. Por lo tanto, David alaba, y fíjate el versículo 6, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Tú vas a ver ahorita en varios versículos destellos de alabanza. Este es el primero. Es como que David interrumpe su oración para alabar a Dios, y ahí es la primera vez que pasa. De ti será siempre mi alabanza. Señor, tú has sido mi refugio, Señor, tú has sido mi protección, y por eso te alabo. Te alabo. En la siguiente estrofa, versículos 7 al 11, David habla de la tercera necesidad fundamental del anciano. Hablamos de la primera, el refugio, la segunda, protección, y la tercera, mira el versículo 7. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Aquí David inicia esta tercera estrofa repitiendo otra vez un poco las primeras estrofas. Versículo 7, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. La palabra prodigio significa ahí milagro. David dice, yo como un anciano, mi vida ha sido como un milagro para tantas personas. Claro, tantas veces que Dios había salvado la vida a ese hombre, que todos los que veían a David decían, oye, no cabe duda que la mano de Dios ha estado contigo, eres un prodigio, eres un milagro que sigas vivo, es la idea. Y si usted lo piensa hoy con la abuelita, es la misma situación. Ves a la abuelita y es un milagro su vida. Todos los 98 años que Dios le ha permitido no han sido fáciles. Ha habido pruebas tras pruebas tras pruebas. El simple hecho o complicado hecho de ser viuda, el haber caído varias veces, fractura de cadera, problemas en su cuerpo y las necesidades que ha pasado en sus pruebas a través de los años, y verla hoy todavía a los 98 cantar, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? No cabe duda que es un prodigio, ¿verdad? Es un testimonio de Dios. Y por eso David dice, he sido como prodigio, y tú otra vez repite, mi refugio fuerte. Vuelve a alabar, versículo 8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Otra vez irrumpe en alabanza. Y luego el versículo 9 comienza a hablar de la tercera gran necesidad de los ancianos. Y dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Te fijas? Y nuevamente en el versículo 11 diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle, tomadle, porque no hay quien le libre. David habla de que sus enemigos pensaban que él estaba solo. Uno de los grandes problemas de la vejez es la soledad. Y David dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Y luego dice, no me desampares. Desechar y desamparar está en esta estrofa 3 veces y nos habla de la soledad de los ancianos. David dice, Señor, cuando mi fuerza se acabare, cuando yo sea viejo, no me desampares, no me dejes, no me deseches. Qué oración tan sincera de este anciano. Cuando tú piensas en la familia de David no era tan buena familia.
Sus hijos lo habían abandonado. Sus esposas no eran lo que uno hubiera querido que fueran, como una gran familia. Sus hijos realmente se querían matar entre ellos mismos. ¿Recuerdas todos los problemas familiares que tenía David? Él estaba básicamente solo. Tenía algunos aliados, como los profetas, un poquito Betsabé, pero estaba solo. Estaba solo. Y David le dice a Dios, no me desampares, no me deseches. ¿Sabes cuál es la tercera necesidad del anciano? Compañía, compañía. David dice, Señor, no me dejes. Aunque la familia de David no era tan buena compañía, David dice, tú, Señor, no me desampares. Él no dice, a ver, Adonías, no me dejes, venme a visitar. Salomón, vengan a visitarme. No vienen a visitarme mis hijos. Pobrecito de mí. Él no decía eso. Sus hijos lo habían desamparado. Pero él dice, Señor, tú, no me desampares. Y es una oración que Dios iba a contestar, porque Dios nunca iba a desamparar a ese hombre suyo, un hombre conforme a su corazón. La soledad es un problema de la vejez. Pero no solo David se sentía solo, pero Dios estaba con él, sino que también estaba perseguido. Versículo 10 dice, porque mis enemigos hablan de mí. O sea, ¿te imaginas David viejo, postrado, últimos días de vida, y todavía había gente que estaba buscando matarlo? Claro, eso se lo había ganado a pulso porque había ganado tantas batallas que era enemigo de todo mundo. A todo mundo le había quitado territorio, a todo mundo le había ganado batallas, a todo mundo le había ganado guerras. David tenía enemigos por todos lados y no es extraño que en los últimos años de vida David todavía tuviera enemigos que lo quisieran matar aún en el lecho de su muerte. Tú sabes que eso era posible. Varios reyes murieron así en el lecho, en su cama, acostados. Sus siervos los mataban y David dice, Señor, aunque mis enemigos hablan de mí, y aunque mis enemigos digan, Dios lo ha desamparado, versículo 11, David decía, Señor, no me desampares. Es muy sensible lo que él dice en el versículo 9, porque dice, cuando mi fuerza se acabare. Qué frase tan hermosa para hablar de un anciano. Cuando mi fuerza se acabe. Ahora tú estás hablando ahí a un hombre que realmente desjarretaba osos, ¿verdad? Desjarretaba leones, un hombre que con sus fuerzas, David, llegó a hacer eso, ¿no? Con animales un hombre de fuerza bruta y no era físico-constructivista David, pero realmente Dios le había dado una fuerza bastante grande y con esa fuerza luchó muchas veces, pero David ya no tiene esa fuerza. Y David dice, cuando mi fuerza se acabare, ¿qué? No me desampares. La compañía que necesita el anciano, la principal compañía que necesita es la de Dios. Por supuesto, es una bendición cuando tienes la compañía de tu familia, pero la principal compañía que necesita un anciano es la de Dios. Todos tenemos que dar gracias a Dios por la abuelita Lilia, pero al dar gracias por la abuelita Lilia, también tenemos que dar gracias por el brazo, humanamente hablando, que la sostiene, que es su hija, nuestra hermana Betty. Y la compañía de la hermana Betty ha sido una expresión del brazo de Dios para con la abuelita. Y la protección y el refugio y la compañía que Dios le ha dado ha sido también por medio de su propia hija en estos años, 5 años que está aquí con nosotros ya. Y la hermana Betty ha hecho un excelente trabajo como su ayuda. David dice, Señor, al final de cuentas, tú eres mi compañía. Tú eres mi compañía. No me desampares en la vejez. ¿Y Dios? ¿Qué crees? No desamparó a David en su vejez, hermanos. Cuando tú lees su muerte en el primer libro de Reyes, David murió en paz. David se unió a sus padres en paz, se hizo su voluntad. Después de muerto, David se fue a la tumba feliz, porque Dios estaba con él. Dios no lo desamparó. Esta oración del Salmo 71, Dios la contestó y Dios no desamparó a David, incluso hasta su muerte. Necesidades fundamentales de un anciano: refugio, protección, compañía. Cuarta, quiero que veas el versículo 12. Oh Dios, no te alejes de mí.
Dios mío, acude pronto en mi socorro. Una vez más, como que recapitula que Dios es su socorro, su protección. Versículo 13. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Está repitiendo David: Señor, tú eres mi protección, mi refugio. Versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Una vez más irrumpe en alabanza David y dice: Señor, te alabo. En ti esperaré o en ti confiaré y te alabaré más y más. Y luego el versículo 15 comienza con la descripción de una necesidad del anciano. Versículo 15 dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿De qué está hablando David en estos dos versículos 15 y 16? Está hablando de algo que es común en los ancianos: recuerdos. Si algo tienen los ancianos son recuerdos, memorias, cosas que vivieron, cosas que pasaron, años que pasan como película en sus cabezas, en su memoria. Es lo que está hablando ahí David. Vuélvelo a escuchar, versículo 15. Mi boca publicará tu justicia, lo que Dios ha hecho por mí, y tus hechos de salvación todo el Señor. Tengo tantas aventuras donde me salvaste que si me pongo a contarlas, versículo 15 al final, no sé su número. Señor, tú me has salvado tantas veces y están escritas, como dijo la abuelita, aquí en mi mente y en mi corazón. Tengo tantos recuerdos de la salvación de Jehová que no sé su número. Y versículo 16 dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová. O sea, recordaré las veces que vi el poder de Dios en mi vida. Lo recordaré, serán mis memorias, serán mis principales recuerdos. Y termina el 16 diciendo: haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿Sabes qué necesita un anciano fundamentalmente, además de refugio de Dios, protección de Dios, compañía de Dios? ¿Sabes qué es lo que necesita un anciano? Memorias. Recordar todas las veces que Dios ha mostrado su poder para con él o con ella. Un anciano al final de sus días, cuando tú estés en tus últimos días, yo esté en mis últimos días, será caótico que tú recuerdes las cosas malas. Eso te va a hacer un abuelito muy amargado. Pero si tú recuerdas los hechos poderosos de Jehová en tu vida y las grandes obras de salvación que Dios hizo en ti, eso hará que tú seas un anciano de memorias que traigan alegría a tu corazón. Es triste hablar con un anciano y de lo único que te platica es de lo que falló, de lo que fracasó, de la empresa que quebró, del hijo que se le fue y del matrimonio que falló. Y todos sus fracasos te cuentan. Ahí tienes una persona sin Dios. Pero cuando Dios está en la vida del anciano, platica sus memorias y sus memorias son recordatorios de los hechos poderosos de Jehová. Cómo Dios obró en su vida, cómo Dios actuó en su vida. Vez tras vez tras vez, tanto que ya ni sé su número. David recordaba sus memorias, recordaba toda la protección y todo lo que Dios había hecho por él, todas las veces que Dios le había librado. ¿Cuántas veces Dios le había librado del oso, del león, de los filisteos? ¿Cómo lo libró aun cuando estuvo en terreno filisteo y se hizo filisteo por algún tiempo? ¿Cómo Dios le libró tantos años de la mano perseguidora de Saúl? ¿Cómo Dios le libró en el desierto? ¿Cómo Dios le había protegido de todos sus enemigos? ¿Cómo Dios lo había protegido incluso de los hijos de Sarbia, sus propios primos, que habían sido terribles para con él? Cómo Dios lo había perdonado del pecado con Betsabé y de matar a Urías. Todo eso pasaba por la mente de David y decía: Señor, vendré a las memorias de tus justicias. Recordaré tus hechos poderosos en mi vida. Vendré a esos recuerdos preciosos, porque recordar lo que Dios hizo por mí en el pasado fortalece mi fe presente. Las veces, los episodios que en tu vida Dios obró en el pasado, recordarlos hoy hace que tú te llenes de fe por saber que ese Dios que te ayudó ayer te puede ayudar hoy y mañana. Y David por eso dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola.
Recordar lo que Dios ha hecho antes nos da fuerza y nos fortalece nuestra fe actual. David no recordaba lo malo. Ahí no dice, Señor, y todo lo que hice, los errores, cómo fui capaz de censar al pueblo. No, David no recordaba lo malo, sino recordaba los hechos poderosos de Jehová. Él recordaba las grandezas, y eso necesita un anciano. Cuando tú tengas a un anciano cerca, dile, platícame las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida. Recuerda las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Recuerda aquellos hechos poderosos donde tú viste la mano de Dios en tu vida. Y si te empieza a decir, no, hijo, pues la verdad no recuerdo, puras malas, probablemente no tenga a Cristo esa persona. No tenga a Cristo. Porque donde está Cristo, Dios le llena ¿de qué? De gozo y de alegría su corazón. David dice, Señor, estoy en mi cama, postrado, con frío, pero todavía recuerdo tus obras poderosas. Hay una necesidad más, la penúltima, versículos 17 al 19. Déjame leerlos para ti. 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Vuelve a repetir, como que cada estrofa que inicia, David repite las anteriores, ¿te das cuenta? Versículo 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Ojo a esas frases. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. El sentido de estas frases de David es, Señor, no permitas que me muera hasta que yo haya transmitido tus obras a la siguiente generación. Es el sentido de estas frases, nótalas. No me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, los que han de venir, y tu potencia a todos los que han de venir, próximas generaciones, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. David quería transmitir a otros el poder de Dios, la potencia de Dios y la justicia de Dios. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que un anciano necesita tener una herencia que transmitir. Y no estoy hablando de una herencia de papel y propiedades y dinero. Aquí David habla de una herencia espiritual. Dice, Señor, no permitas que yo me muera hasta que las siguientes generaciones sepan que tú eres Dios, conozcan tu poder, conozcan tu grandeza y conozcan tu justicia. Es como si David dijera al Señor, Señor, me aferro a la vida hasta que tú me permitas que esta fe que yo tengo en ti la pueda transmitir a otros. Y Dios contestó esa oración. Salomón siguió la fe de su padre. Parte de su reino siguió la fe del rey. Y muchos creyentes han seguido la fe de este hombre por medio de los escritos de los salmos y la historia en Samuel y en Reyes. Así que Dios cumplió también esa petición. ¿Qué es lo que necesita un anciano? En quinto lugar, una herencia que dar. Una herencia. David quería que esa herencia no fuera el reino. Ahí ni habla de reino. Quería que la herencia que él dejara a su próxima generación era la fe, un legado, una fe en Dios verdadera. Es hermoso ver aquí en nuestra congregación, yo no sé si tú lo has pensado, ver a la hermana Lilia, ver a la hermana Betty, ver a Yasmín, y ahí tienes 3 generaciones de creyentes, por supuesto, ver alrededor, ¿verdad? Hermano Josué y los familiares, pero ahí tienes 3 generaciones. ¿De qué? De herencia espiritual. Como si David dijera, Señor, no me mates hasta que yo le enseñe a los demás de mi generación a que confíen en ti. Y yo te lo he dicho antes en otros mensajes. Asegúrate de que tus hijos temen a Dios y muérete el día que quieras. Asegúrate de que tus hijos aman a Dios y estás listo para morir. Muérete el día que quieras. Si tus hijos ya aman al Señor, si ya has pasado a la posteridad la fe, si ya has transmitido la herencia espiritual, si tus hijos ya conocen el poder, la justicia y los hechos de tu gran Dios, muérete cuando quieras. Ahora, si tus hijos todavía no tienen eso, mucho trabajo tenemos por delante. Mucho trabajo tenemos por delante. David había hecho lo que pudo en la fuerza de Dios, y por lo menos Salomón
Fue un hombre que temió a Dios y a pesar de sus pecados, como su padre, un hombre que se arrepintió y amó a Dios hasta el final. Pero David dice, Señor, quiero transmitir un legado espiritual a la próxima. No permitas que me muera hasta que pase esto. Quiero pasar la estafeta a la siguiente generación. Aquí vemos la abuelita, ya lo ha pasado. Claro, no todos han querido. No todos los hijos, no todos los familiares han querido a Dios, así como en David no todos quisieron al Dios de David, pero los pocos transmitieron la fe, tomaron la estafeta y siguieron la generación piadosa de David, tanto así que llegas 700, poquito más, 1000 años antes, 1000 años después de David, y ahí tienes a José y María de Nazaret. 1000 años después de David. ¿Y qué eran estos hombres? Descendientes de David. ¿Y cómo eran? Piadosos, justos como David. Ahí tienes un legado que duró siglos de David. Un legado espiritual, una herencia espiritual que duró siglos. Si Cristo no viene antes en tu familia, si Cristo no viene antes, ¿cuántas generaciones van a tener a Cristo de tus descendientes? ¿Cuántas generaciones? ¿A qué generación se va a romper el temor a Dios? ¿Ya en tus hijos? ¿Ya tú eres creyente? ¿Ya en tus hijos se rompió tan rápido? ¿En tus nietos se romperá la fe en Dios? ¿En tus bisnietos se romperá? Bueno, a ver, vamos antes. ¿Tú estás firme en la fe de Dios primero? ¿Qué vas a transmitir si no estás firme tú? ¿A las cuántas generaciones se va a romper el temor a Dios? Aquí hay algo parecido. Mira, solamente voltea rápido en Salmo 78. Adelante, esto ya no es de David, esto es de Asaf. Y en el Salmo 78, versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Si Dios te da hijos, nietos, es para que ellos pongan en Dios su confianza y tú seas el que se los enseñe. No te mueras y no te rindas y no te desanimes, eso es pecado. Hasta que tú hayas transmitido la herencia espiritual como David, aunque sean los pocos, pero que aún pasaron 1000 años y había descendientes de David temerosos del Señor. Vuelve al Salmo 71. 6 necesidades fundamentales de un anciano: refugio, protección, compañía, memorias, herencia. Llegamos a la sexta. Les dije 6, ¿verdad? Bueno, son 7. Perdón, son 7. Sexta, versículos 20 y 21. Versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aquí David expresa la penúltima necesidad fundamental de un anciano. Versículos 20 y 21. Vuelvo a leer, míralo. 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias. A ver, un momento. ¿Quién le había permitido a David vivir angustias? ¿El diablo? ¿Quién le había permitido vivir angustias, hermanos? Escríbelo en la tabla de tu corazón. Dios permite nuestras angustias. A veces venimos los miércoles, yo también y usted también, y venimos, hermanos, mi enfermedad, hermanos, mis pruebas, yo también, hermanos, mis necesidades, hermanos. Dios no va a quitar todo, hermanos. La angustia es parte de la vida. Es para que aprendas a depender de Dios. Es para que no te olvides de tu Dios. Es para mantenernos humildes y recordarnos que sin Él nada somos. David dice, tú Dios me has hecho ver angustias. Y no es reproche. Solamente David está recordando, tú me has hecho ver muchas angustias. ¿Y qué? Y males. David no le está echando la culpa a Dios, simplemente está dando testimonio, Señor, tú me has hecho vivir angustias. Y vaya que sí. ¿Cuántos hijos se le murieron a David? Uno le dio golpe de estado, una hija violada, esposas problemáticas, reino, un ejército dividido,
generales malos, enemigos por todos lados. Y dice David, Señor, tú me has hecho ver muchas angustias y males. Pareciera que está ahí desanimándose David, pero no, hermanos, todo lo contrario. Lo dice para contrastar con lo que va a decir a continuación, que es la sexta necesidad fundamental de un anciano. Y dice David, versículo 20, a la mitad, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Cuál es la necesidad de un anciano en esa estrofa? El consuelo. Dice, volverás a consolarme. ¿Pero qué consuelo se refiere? David sabe que va a morir, David sabe que ya vivió muchas angustias, pero dice David, Señor, tú volverás a darme vida. ¿A qué se refiere? De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza. ¿Cómo si eres un anciano pronto va a morir? ¿Cómo que te levantará? ¿Cómo que te dará vida? ¿Cómo que aumentarás? Dios aumentará tu grandeza. ¿A qué se refería David, hermanos, con este consuelo? Pues al único consuelo que pueden tener los ancianos, al consuelo de saber que al morir irán a la presencia de Dios y Él les volverá a dar vida. Vida. Que lo levantará de los abismos de la tierra, lo resucitará, que aumentará su grandeza, claro, en los cielos, y volverás a consolarme ahora en el regazo de Cristo. Consuelo es la sexta necesidad fundamental de un anciano. A pesar de las angustias y males, la confianza en la vida eterna y en la confianza en la resurrección en Cristo es el consuelo eterno de todo anciano. Era lo mismo que decía Job, ¿te acuerdas? Job también confiaba en que Dios le iba a revivir y decía, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará. Él confiaba en que Dios le daría vida. Piensa esto, hermano. La seguridad de salvación es el consuelo más grande en la vejez. La seguridad de salvación es el consuelo más grande en la vejez. ¿Por qué? Porque el viejo sabe que ya va para allá. No sabe cuánto le queda, pero sabe que no es mucho. No puedes decir, le quedan 10 años, como a lo mejor a ti. Te quedan 20 años, 30 años. No puedes decir eso. El anciano sabe que está en sus últimos años. Por eso su mayor consuelo es saber que tiene seguridad eterna, que al morir irá a la presencia del Señor porque confió en Cristo, porque se arrepintió de sus pecados, porque ejerció fe en el Señor que salva. Y esa confianza, ese consuelo de seguridad eterna es lo que le da paz en el corazón a ese anciano. ¿Sabes? Una persona en el lecho de muerte ya no está pensando, a ver, ¿qué voy a hacer con mi cuenta de banco? Voy a morir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No está pensando en eso. Está pensando en a dónde va. Y el anciano necesita el consuelo que solo da la seguridad de salvación. Y ese consuelo lo da Dios. Terminamos, hermanos. Y la séptima y última necesidad de todo anciano está en versículos 22 al 24, que es realmente una conclusión. 22. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Mira por favor este énfasis. Versículo 22 dice que David cantaría con el arpa. Versículo 23 dice que sus labios se alegrarían cantando, que su alma se alegraría. Versículo 24 dice que su lengua hablaría, o sea, daría gracias de su justicia todo el día. ¿Sabes qué evoca ahí David? Su alegría en su vejez. La séptima y última necesidad de un anciano es la alegría. Él está ahí alegre. Él termina este salmo alegre y lo termina cantando. Y le dice a Dios, Dios, yo te alabaré, yo te cantaré. Versículo 23, porque estoy alegre. Estoy alegre. Mis labios se alegrarán. Tan alegre que canto a ti. Te canto. La alegría en la vejez es una necesidad que puede ser suplida solo por el gozo de Dios. Dice ahí que el alma la cual redimiste. Es cierto, David ya no podía decir su cuerpo. Su cuerpo ya estaba anciano, pero su alma estaba redimida. Y su gozo estaba en eso, su alegría estaba en tener un alma redimida. Y sabes, hermanos, yo con esto puedo hacer la siguiente fórmula. Alma redimida igual a vejez alegre. Alma redimida igual a vejez alegre.
Hay personas que le tienen miedo a llegar a la vejez, yo no sé si sean salvas, pero si es salvo, llegas a la vejez feliz, feliz, alegre, como David. Alma redimida, vejez alegre. Él cantaría con instrumento, con gratitud en sus labios, porque él estaba gozoso en Dios. Así termina el Salmo. El Salmo no termina con reproches, amarguras, reclamaciones, dudas o hubieras. David termina su Salmo de la vejez con alegría. 7 necesidades fundamentales del anciano: refugio, protección, compañía, memorias, herencia, consuelo, alegría. Hermanos, aún en la vejez Dios es fiel. Aún en la vejez Dios es fiel. Tan fiel que puede dar todas estas necesidades y suplirlas a la perfección, nuestro Dios. Yo quiero llegar a la vejez y ser todo esto, tener todo esto de parte del Señor. Yo espero que tú también. Pero hoy honramos a una dama que lo es. Tiene esto la abuelita Lilia. Ella tiene refugio en Dios. Ella tiene la protección de Dios, y valga que ha sido prodigio a nosotros la protección de Dios. Dios es su compañía. Nos acaba de platicar sus memorias, preciosas memorias de los hechos poderosos de Dios. Ella tiene una herencia piadosa que les he mostrado, y ella tiene el consuelo precioso de ir a la presencia de Dios el día que Él decida. Y ella está alegre. Ella está alegre. Qué bendición es poder tener a una dama como la abuelita, que tiene estas 7 bendiciones de Dios en su vida. Porque Dios, aún en la vejez, sigue siendo fiel. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 71 que nos enseña acerca de cómo tú suples las grandes necesidades de los ancianos, y tu gracia los alcanza y nos alcanza. Señor, al estudiar esto y pensar junto con tu iglesia, estas necesidades no son exclusivas de los ancianos, también son nuestras necesidades. Claro, se remarcan en la etapa de la vejez por la debilidad en la que se encuentran y llegan, pero la verdad es que todos nosotros también necesitamos las mismas cosas. Y tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra protección, tú eres el que nos da compañía, tú eres el que nos da recuerdos buenos, tú eres el que nos permite una herencia piadosa, tú eres el que nos da un consuelo eterno y una alegría duradera. Te pido, Señor, que los que estamos aquí seamos bendecidos con este salmo y seamos bendecidos también al ver la vida de la abuelita Lilia, por la cual hoy te agradecemos, oh Padre. Bendícenos hoy al convivir y también al disfrutar del tiempo con ella. Ayúdanos, Señor, a que hasta el último día que estemos, Señor, en esta tierra, tú puedas ser honrado por vidas como la de la abuelita Lilia. Te exaltamos hoy, Señor. Reconocemos que si bien la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hay neblinas que tardan. Y gracias te damos por esa neblina de vida de la abuelita que le permites hoy llegar a 98 años. Bendícele, llénale de fuerza en ti, llénale de este gozo y de esta protección que hablábamos. Y Señor, oramos lo mismo que David para con ella. Aún en su vejez, no la desampares. No la desampares, Señor. Sé tú su refugio. Dale tu alegrías. No la desampares. En tus manos le ponemos y te damos gracias por todo este precioso tiempo que hemos podido disfrutar, Señor. Damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.